Bienvenidos a la última clase como tal del taller de sesgos cognitivos en pruebas de software. En esta última clase vamos a revisar una táctica que creo que es una de las más robustas que existen para trabajar pruebas de software cuando hay un sesgo importante en los equipos de trabajo. Esto es la técnica de los arquetipos. Vamos a revisar de qué se trata, porque es una técnica que se utiliza en otros ámbitos del desarrollo. Para nuestro caso, los arquetipos son perfiles de usuarios ficticios que representan diferentes tipos de usuarios que podrían interactuar con el software. Estos perfiles ayudan a entender las necesidades y comportamientos de distintos grupos de usuarios, facilitando la identificación de escenarios de prueba relevantes. Los perfiles pueden representar diferentes tipos de usuarios y se pueden dividir por las más diversas variables sociológicas, demográficas, etarias, educacionales, etc. ¿Quiénes más usan este tipo de arquetipo? Los que trabajan como UX, los que trabajan en experiencia de usuario, o eso se esperaría, ¿cierto? Que ocupen una técnica como esta del arquetipo. En ese sentido, siempre me ha causado curiosidad que en algunos lugares no se emparenta tanto la prueba de software con la experiencia del usuario cuando son dos aspectos del desarrollo que debiesen estar íntimamente relacionados, al menos en una parte, ¿cierto? ¿Cómo es el proceso para crear y usar un arquetipo? Primero, identificar grupos de usuarios. Vamos a analizar quiénes serán los usuarios que van a utilizar el software. Esto es importante. Si yo tengo un software, por ejemplo, para tomar horas médicas en un consultorio o en un centro de salud público, tengo un tipo de cliente, probablemente voy a tener clientes de mucho rango etario, pero también voy a tener clientes con harto foco tal vez en un adulto mayor, en personas que no son nativas digitalmente, ¿vale? Entonces es importante, estoy dando un ejemplo solamente, pero es importante identificar el grupo de usuarios que va a utilizar el software. Crear perfiles detallados, describir características, necesidades y comportamientos de cada grupo de personas. El grupo de adultos mayores, el grupo de adultos jóvenes, el grupo de jóvenes. ¿Quiénes son? No es lo mismo, por ejemplo, construir un software que va a ser utilizado principalmente, como comentaba recién, por adultos mayores, a un software que va a ser utilizado por un rango etario de 20 a 30 años, que son nativos digitales, que se manejan con toda la informática, con las redes sociales y todo aquello. Pero a un adulto mayor que no necesariamente está involucrado, sé que el ingreso de adultos mayores a redes sociales y la digitalidad es cada vez mayor, pero no es una condición tan común, si se quiere así, como en un rango etario de 20-30, donde hemos crecido, o los chicos han crecido, ¿cierto?, con un teléfono en la mano. Entonces hay diferencias culturales, sociológicas, de cómo debiese funcionar un software según el tipo de cliente al que apunta, ¿vale? Incorporar escenarios de prueba, diseñar casos de prueba basados en los arquetipos. Voy a probar, por ejemplo, me gusta el ejemplo de adulto mayor porque es súper concreto y es, todos hemos visto páginas, por ejemplo, del gobierno, páginas estatales, de repente la página de pensiones, la va a utilizar por lo general un adulto mayor, o debiese poder utilizarlo un adulto mayor, ¿cierto? Y son un laberinto para alguien que conoce para alguien que ha crecido con esto del computador. Imagina qué laberíntico y qué desafiante y qué frustrante puede ser ese laberinto para alguien que creció sin computador, para alguien que lo conoce desde hace poco o que realmente no le interesa porque nunca fue parte de su vida, porque hay adultos mayores que les va y le viene esto, ¿cierto? Hay otros que ya se manejan con TikTok y todo eso, pero es importante que estos casos de prueba puedan reflejar realmente el usuario por el que se va a usar el software. Yo no voy en un caso de prueba, por ejemplo, de una solicitud de una pensión, por ejemplo, yo puedo hacer un happy path que sea súper rápido, mira, me meto al menú aquí, después hago un menú allá y después el menú allá y solicito. Esos menús son realmente
con la experiencia del usuario, ¿cierto? Son realmente representativos. Ese viaje perfecto que tú estás haciendo en la prueba, ¿lo va a hacer realmente un adulto mayor? ¿O el adulto mayor va a entrar primero en el menú, va a buscar todo en el menú, a lo mejor va a tener que avanzar, retroceder, va a agrandar el texto de la pantalla, porque el texto está escrito por alguien que ve súper bien, entonces está así una letrita en un Arial 9? Todos esos casos tenemos que ponernos en el lugar, y es para eso se ocupa el arquetipo. Validar y refinar, esto es súper importante, revisar y ajustar los arquetipos y escenarios según se obtenga más información. Generalmente se parte con un arquetipo básico, por ejemplo de un adulto mayor. Voy a seguir con ese ejemplo de un adulto mayor, y después, a medida que obtengo más información de los usuarios reales que utilizan el sistema para futuros features, por ejemplo, yo voy a poder enriquecer. A lo mejor hoy son adultos mayores, son de un nivel socioeconómico alto y tienen capacidad a lo mejor de una no quiero sonar discriminador de ningún sentido, es solamente una observación sociológica, por decirlo de alguna forma, pero el adulto mayor a lo mejor de un nivel más alto tiene otro tipo de educación, o tiene un acceso a un dispositivo de mayor calidad, o tiene algún familiar cercano, ¿cierto?, que lo ayuda, o una persona que lo acompaña, está en una institución donde recibe una mejor atención, en contraste, por ejemplo, de un adulto mayor de una zona precaria, que no tiene un dispositivo para ver con una claridad absoluta, está con un celular antiguito a lo mejor. Pueden darse muchos casos, y esa información que recibamos, esos casos, tiene que saber nutrir nuestro arquetipo en nuestros planes de prueba o los escenarios que estamos construyendo, ¿vale? No podemos suponer que un caso de prueba va a ser genérico para todos basándonos en arquetipos, ¿cierto? Porque hay infinidad de personas, hay infinidad de realidades, hay infinidad de casuísticas que se podrían presentar. Vamos a siempre a recoger los más representativos, sí, es obvio. Yo no me refiero a que tengamos que hacer 1000 casos o 1.000.000 de casos, porque hay 1.000.000 de casuísticas diferentes, ¿cierto? Siempre vamos a elegir las más representativas de un grupo, ¿vale? Pero esas representativas de un grupo no pueden ser homogéneas, ¿vale? Espero que se haya entendido, así que ahí me dejan un comentario en el curso si no se entendió, ¿vale? Pero lo ideal es que estoy tratando de poner ejemplos un poco complicados, porque la realidad es un poco complicada, ¿vale? No es tan simple como a veces se suele presentar en un curso normal. Por ejemplo, un ejemplo de un arquetipo para un sistema de turnos de salud. Mi arquetipo se llama señora Ana, ¿cierto? Tiene 63 años, es usuario del sistema de salud. Necesidades. Tenemos fíjense, tenemos un nombre con el que decimos al arquetipo, señora Ana. Tenemos una edad, 63 años. Ella es Ana y representa a las personas de 63 años que tienen un rol como usuarios del sistema de salud y que tienen necesidades, poder generar un turno médico, cancelar o reprogramar. Ana solo va a entrar al sistema para solicitar un turno médico, puede que entre para cancelarlo, ¿cierto? Tuvo un inconveniente en su casa, o para reprogramarlo. El comportamiento no es nativa digital, no le interesan los computadores ni el celular, nada, ya solo ve sus noticias, ¿cierto? Escucha su radio, lee el periódico, lee libros, pero no se siente atraída por lo digital. Cosa común. No tiene nada de malo, aunque algunas personas piensen que es malo. Necesita asistencia en caso de errores al completar el formulario, ¿cierto? Generalmente pide ayuda a alguien más joven, tal vez algún hijo, un nieto, ¿cierto? Oye, no puedo completar este formulario, ¿qué está pasando? Es que pedía un mail. Escucha, Ana, ya hagámosle un mail a la señora Ana. Todas esas cosas son comportamientos que, si se fijan, son casos de prueba. ¿Qué ocurre con el formulario si tiene errores? ¿Los mensajes de error son realmente claros? Claro, si los mensajes de error no son claros, eso no es un problema para levantar un bug, pero sí, tal vez, como nosotros, como agentes de la calidad, podríamos hablarlo con los de experiencia de usuario. Oye, los casos se ven en Arial 7, son así, esta aplicación está pensada para un mayor de edad. Eso es parte de la calidad también. La calidad no es solamente que un componente de un software falle. Hay otros aspectos de la calidad que van ligados a los componentes, al software obviamente, pero que tocan aspectos también de otras áreas como la
experiencia de usuario, ¿ok? Escenarios de prueba, por ejemplo, crear, eliminar y modificar turnos, sí, claro. Verificación de mensajes de asistencia o error, lo que comentábamos recién, en los formularios de solicitudes, cancelaciones, reprogramaciones, etc. Incluso si la página tiene opciones de accesibilidad, por ejemplo, aumentar el tamaño de las letras, debiésemos poder incluirlo en un caso de prueba. Desventajas de utilizar arquetipos: complejidad inicial, requiere tiempo, esfuerzo para crear perfiles detallados. Esto implica, si es un equipo robusto o si es un equipo con madurez, que el arquetipo sea usado también en otras áreas como el desarrollo, el levantamiento de requerimientos, la experiencia del usuario, ¿cierto? Y en los UAT, por ejemplo, las pruebas de UAT. Mantenimiento: los arquetipos deben actualizarse conforme cambian las necesidades de los usuarios. No es lo mismo un arquetipo de una persona de 30 años hace 20 años que lo que sería ahora, ¿cierto? Posibles sesgos: si no se consideran todos los grupos relevantes, el arquetipo puede no ser representativo. Es lo que les comentaba al principio. Lo importante no es considerar a todas las personas como individuos, sino como grupos relevantes dentro de un mar de grupos relevantes que podrían haber, ¿cierto? Y con eso finalizamos. Espero que esta pequeña vista al arquetipo, tiene mucha información por detrás, hay muchas técnicas de cómo implementarlo en los diferentes equipos de trabajo, pero esta es una tentativa de cómo podemos construir o podemos trabajar con diferentes técnicas para la mitigación de los sesgos cognitivos. El arquetipo tal vez no está creado principalmente para sesgos cognitivos, porque este es un tema casi nuevo, no se toca mucho, ¿cierto? Los sesgos en pruebas de software, pero sí está pensado en mejorar la calidad, e indirectamente también en este análisis y estudio que estamos realizando sobre los sesgos en pruebas, hemos encontrado que es súper beneficioso, ¿vale? Así que, te invito a aplicar algunas de estas técnicas, las que vimos en la clase anterior, o esta, o alguna otra que tengas por ahí en el radar. Siempre, y la recomendación siempre va a ser tomar una muestra antes de los cambios de la táctica que quieras usar, ¿cierto? Ejecutar la táctica, depende de cuál táctica o técnica quieras utilizar, darle un tiempo para que esa táctica pueda tener resultados, y luego hacer una medición final, ¿vale? Para que tú puedas comprender cuáles fueron los verdaderos efectos de estas técnicas que estás aplicando, del conocimiento nuevo que has adquirido. Así que eso, muchas gracias, nos vemos en una pequeña sesión al final de despedida, así que nos vemos por allá.